Gloria a Dios. Es un privilegio traer la palabra de Dios en esta noche, ya que es un privilegio demasiado grande y demasiada responsabilidad. Y desde ya les pido disculpas si me equivoco en alguna expresión. Créanme que son los nervios y traemos demasiado de esos. Esos nunca faltan en una predicación. Gloria a Dios. Así les voy a invitar que se pongan de pie y que abran su Biblia en Isaías 5, del 5 al 8. Y cuando lo tengan, me contesten un amén. Y mientras usted lo busque, le doy gracias a Dios por sus misericordias, porque Él es grande y Él es misericordioso y nos permite traer su palabra, aunque no somos dignos de estar aquí, pero por sus misericordias es que aún seguimos caminando. Asimismo también le doy gracias a nuestros líderes, pastores, que nos toman en cuenta para llevar a cabo este servicio. Cuando tengan Isaías 5 del 5 al 8, me contesten con un amén. Gloria a Dios. Así lo vamos a leer conforme está escrito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Creo que me equivoqué en anotar el versículo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alábele porque Él vive. Es el versículo 6 del 5 al 8. Isaías 6, versículo 5 al 8. Amén. Así lo vamos a leer conforme está escrito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitante en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Padre nuestro que estás en los cielos, aquí estamos una vez más delante de tu presencia, pidiéndote que seas tú teniendo misericordia de cada uno de los que estamos aquí. Nos ayudes con tu palabra, Dios de la gloria. Que cada palabra, Dios amado, mencionada en esta noche, sirva para edificación de cada vida. Dios bendito, sea tú tomando el control de mis labios, de mi boca, Dios de la gloria, y habla lo que sea necesario al pueblo, Dios bendito. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén. Así pueden tomar sus asientos. Amén. Como usted ya sabe, el tema de esta noche es mejor es la obediencia. Hoy vamos a estar hablando un poco más sobre la importancia de la obediencia, cuáles son los beneficios de la obediencia y qué consecuencias trae en el desobedecer. Muchos en esta vida tenemos por naturaleza el desobedecer, porque la naturaleza del ser humano siempre ha sido pecaminosa, como dice en Romanos 3:23. Amén. Así como el pecado desde el principio está, es necesario de que nosotros vengamos a Jesús para que Él nos perdone, nos dé un nuevo nombre, nos ponga una nueva vida en nosotros y podamos nosotros alabar su nombre. Ahora nosotros, desde que aceptamos a Jesús, es donde empieza a contar nuestra obediencia. Fuera de Él, ninguna de las cosas, por muy buenas que sean, son contadas. ¿Por qué? Porque es necesario de que nosotros aceptemos a Jesús como nuestro único Salvador, para que nosotros tengamos en cuenta todas las obras que nosotros hagamos a través de la obediencia. Amén. Gloria a Dios. La Biblia, en el transcurso de la Biblia, nos enseña muchas cosas sobre la obediencia, cómo obedecer y cómo el obedecer puede enseñarnos a nosotros y bendecirnos en el transcurso de nuestras vidas. El hombre más sabio en sus tiempos dijo que el todo del hombre era esto, que guardáramos sus mandamientos y que temiéramos a su presencia. Prácticamente dice que él en su tiempo él lo tuvo todo, era un hombre
y muchos conocemos la historia de Salomón, un hombre que tuvo muchas mujeres, tuvo riquezas, tuvo todo lo que el hombre, el ser humano quisiera en esta tierra, pero llegó un punto donde él se dio cuenta de que todo lo secular, todo lo material no era el todo del hombre, sino que era guardar sus mandamientos, guardar sus estatutos y temer a Jehová. ¿Qué es guardar sus estatutos? ¿Qué es guardar las cosas que él escribió? Es obedecer la palabra de él, obedecer todo lo que él dejó escrito para que nosotros tuviésemos una mejor vida en esta tierra, porque lo único que Dios ha querido para el ser humano es bendecirlo. Lo único que Dios ha buscado es apoyar al ser humano, ayudarlo a construir una vida mejor en esta tierra, porque nosotros aquí solo estamos como peregrinos esperando la venida del Señor, porque nuestra morada no está en esta tierra, sino en la nueva Jerusalén que él fue y preparó para nosotros. Amén. Dios siempre ha advertido al hombre y siempre ha tratado de decirle al hombre cuáles son las cosas, las bendiciones que vienen tras el ser humano obedecer a lo que él lo llama. Muchos de nosotros tenemos tal vez un llamado único para con cada uno. Tal vez Dios los llamó a cada uno para hacer una obra distinta, pero todos tenemos un llamado, todos tenemos algo que venir a hacer a su presencia. Amén. Cuando Jesús anduvo también por esta tierra, el ser humano creyéndose inteligente, a los fariseos tratando de tentarle, le preguntan que cuál era el gran mandamiento de la ley. Y vamos a leer lo que dice en Mateo 22, 34 al 40. Gloria a Dios. Alable porque Él vive. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, como les digo, el ser humano siempre creyéndose más inteligente que Dios, cuestiona a veces las cosas y las maneras en las que Dios obra, en las maneras que Dios trata con el ser humano, y siempre tratamos de salir más adelante que Él, pero el ser humano fuera de Dios no tiene inteligencia. Dice que porque la maldad se multiplicó en este mundo, Dios los entregó a una mente reprobada. Amén. Entonces vamos a leer lo que dice Mateo 22 del 34 al 40. Dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Entonces, ¿qué es lo que le estaba diciendo? De que guardaran el mandamiento de Dios, de que obedecieran su palabra, porque la palabra de Dios es el gran mandamiento de Dios, es la manera de la que nosotros podemos mostrar obediencia hacia Dios. Y luego le dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, ¿a qué nos llama Dios? Primero a amarlo a Él con todo nuestro corazón, y después amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, en estos dos mandamientos no hay ninguna cabida para la desobediencia. Si un hermano se le acerca a usted y le dice: hermano, ¿puede ayudarme? Por amor al prójimo, usted lo va a ayudar sin ningún rencor, sin esperar nada a cambio. Entonces Jesús era lo que les estaba dando a entender, de que era necesario amarnos los unos a los otros, y si lo hacíamos y amábamos a Dios sobre todas las cosas, no va a haber desobediencia en el ser humano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay veces que nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer, y me imagino que los fariseos ya sabían lo que tenían que hacer, ya sabían que la importancia de obedecer la palabra de Dios. Pero a veces tratamos de evitar las cosas que nosotros ya sabemos, las cosas que nosotros estamos conscientes que tenemos que hacer, para no hacer lo que nosotros no queremos, simplemente porque no tenemos o no sentimos el hacerlo. Y ahí ya estamos desobedeciendo a la palabra de Dios. Pero un día, y maravillosa es la palabra de Dios, porque la misma Biblia dice que un día nosotros, cada uno, entregaremos nuestras propias cuentas de nuestros actos. Entonces cada uno mostrará
entregará la cuenta del por qué hacemos lo que hacemos. Por eso es importante obedecer, para que en aquel día, cuando le pregunten, ¿y por qué hiciste esto? Porque tú me mandaste que lo hiciera y lo hice tal como me dijiste. Y Dios lo va a bendecir. Amén. Imagínense, la voluntad de Dios es de que el ser humano le obedezca para bendecirlo grandemente. Dejó su palabra, dejó muchas cosas escritas para que nosotros las siguiéramos al pie de la letra. En uno de los mandamientos con promesas dice: honra a tu padre y a tu madre para que tenga largura de vida en esta tierra. Dios le está diciendo: obedece esto y serás recompensado con esto. Y lo ha hecho durante el transcurso de la Biblia, que vamos a estar viendo más adelante. Entonces, el obedecer su palabra trae beneficios para cada uno de nosotros. Amén. Y como les decía, la Biblia dice que no todo aquel que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y eso lo dice Mateo 7:21, que es necesario de que hagamos lo que Él dejó escrito. Es necesario de que nosotros mostremos frutos dignos de arrepentimiento, de que mostremos de que hay un cambio nuevo dentro de nosotros. La obediencia y la fe van al pie. Si usted no es obediente, tampoco tiene fe. Pero si usted tiene fe, por la fe va a ser obediente. ¿Por qué? Porque quiere alcanzar aquello que ya se nos es prometido, que ya está escrito. Pero para eso necesitamos tener obediencia en nuestras vidas. Amén. En otras palabras, dice Jesús: el que obedece las cosas que están en esta Biblia son los que heredarán la vida eterna. Amén. Una cosa tengamos en claro, y es que por asistir a una iglesia es parte de la obediencia, pero solo por venir aquí o por mostrar de que estamos presentes y escuchamos, no vamos a entrar al reino de los cielos. La obediencia no es un acto de apariencia. La obediencia viene de los actos del corazón, viene desde el fondo de nosotros. No es algo que nosotros podamos ver a simple vista, pero es algo que nosotros debemos demostrar, no para enseñarle a nuestro hermano, no para enseñarle al pastor o a nuestro líder de que estamos obedeciendo, sino para agradar a aquel que nos llamó un día. Necesitamos ser obedientes para agradar a Dios, porque de otra manera, sin obediencia, todo lo que hacemos nosotros no vale para Dios. Es como que si nosotros hiciéramos algo que tratamos que sirva, pero al final no va a servir. Amén. Gloria a Dios. Entonces, como les digo, a través de la obediencia usted después va a tratar de agradar a Dios, y en la manera de agradar a Dios usted va a tratar de asistir más al culto, va a tratar de cambiar su vestimenta, porque eso es parte de la obediencia. Si en la iglesia les dicen que aquí hay reglas y estatutos, entonces nosotros vamos a captar las reglas de la iglesia por agradar a Dios. Amén. Entonces, en Hebreos 10:25, ahí nos dice también la Biblia de que no debemos de dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Por obediencia nosotros vamos a venir al culto, por obediencia nosotros nos vamos a congregar diariamente. Entonces, estas son cosas que nosotros vemos a simple vista, de las cuales nosotros podemos mostrar obediencia con tal de agradar a Dios. Pero esto no es todo lo que incluye en obedecer o en hacer caso a lo que ya está escrito. Vamos a estar viendo cómo en el transcurso del pueblo de Israel, durante cuando Jesús los saca de Egipto y los trata de llevar a la tierra prometida, Dios les decía: si me hacen caso en esto, yo les voy a ayudar en esto. Si ustedes hacen caso, yo los voy a sanar, voy a dejar todas las enfermedades afuera. Si ustedes obedecen a mi palabra, yo los voy a proteger. Si ustedes hacen caso a lo que yo dejé escrito o lo que yo tengo escrito, ustedes van a ser bendecidos, van a ser prosperados, sus casas van a tener bendición, van a tener pan, sus vidas van a tener salud. Y eso es lo que las promesas, y Dios, lo más hermoso es de que Dios ya dejó esto para que nosotros nos demos cuenta y entendamos de que a través de la obediencia nosotros vamos a ser sobrebendecidos. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo 15:26. En Éxodo 15:26 dice:
Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos los estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo Jehová soy tu sanador. Aquí Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel una gran promesa, que ninguna enfermedad de las que mandó a Egipto les iba a llegar a ellos. Pero ¿qué es lo que tenía que hacer el pueblo de Israel? Simplemente obedecer. Es una palabra que suena como muy fácil de seguir, pero ¿cuántos estamos siguiendo? A veces nosotros durante el transcurso de nuestras vidas nos enfermamos y decimos: pero por las llagas de Jesús somos curados. Sí, es verdad. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Él llevó todas nuestras enfermedades, pero por nuestra desobediencia, si por nuestra desobediencia nosotros nos enfermamos, no quiere decir de que Jesús ya llevó sus enfermedades. Simplemente quiere decir de que usted desobedeció y Dios lo desprotegió. Porque Dios no puede proteger a alguien que desobedece su palabra. Dios le está diciendo a este pueblo: si me obedecen, si escuchan lo que yo les estoy diciendo, si hacen lo que yo, mis estatutos, si hacen conforme a la ley que ya les dejé, yo no voy a permitir que ninguna enfermedad llegue a su morada. Y hasta el día de hoy Dios lo cumple, porque si nosotros hacemos caso omiso a lo que Dios ya dejó escrito, ninguna enfermedad tocará nuestra morada, como dice en el Salmo 91. Y Dios siempre cumple su promesa, pero requiere de obedecer a su palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces esto es lo mismo como cuando ve que va a caer una tormenta y ve a sus hijos allá jugando afuera y les dice: métete, porque si te mojas te vas a enfermar. Es la misma manera en la que Dios les está advirtiendo aquí al pueblo de Israel: si me hacen caso, no se van a enfermar. Y el niño obediente entra a su casa y no se mojó y tampoco se enfermó, porque hizo caso, porque obedeció a la palabra de Dios. Dios es un Dios que cumple sus promesas. No hay ninguna promesa que Dios no vaya a cumplir en esta tierra, porque Dios es un Dios justo. Y dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero como les digo, la gran noticia es de que si nosotros hacemos caso, las enfermedades no tocarán nuestra morada, porque Dios así lo dejó escrito. Nosotros podemos evitar las enfermedades a través de la obediencia. Gloria a Dios. Amén. Así vamos a leer en Éxodo 16, 19 al 20. Y la Biblia dice en Éxodo 16, del 19 al 20, y dice: y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. En este versículo Dios dice que el pueblo de Israel había murmurado contra Moisés, diciendo de que en Egipto tenían más pan, y Dios dijo: bueno, está bien, les voy a mandar maná del cielo. Les mandó las bendiciones, pero les dejó una ordenanza de que solo recogieran para el día que caía el maná. Entonces aquí Dios les manda algo y les manda una orden. El pueblo no captó esa orden y desobedeció. Entonces aquí vemos las consecuencias de la desobediencia. Dice que ellos, y me imagino yo de que muchos de nosotros haríamos lo mismo, de que si Dios manda sobreabundancia de algo, nosotros vamos y no agarramos solo para nosotros, sino decimos: voy a agarrar para mi familia que está en otra casa, vamos a agarrar para mañana, vamos a agarrar para el mes siguiente. Pero Dios les había dado una ordenanza. Gloria a Dios. Y dice que esa comida empezó a echar gusanos al día siguiente y se pudrió. Esto es lo que sucede cuando nosotros hacemos algo en desobediencia. Cualquier cosa que usted, por mucho que diga estoy obedeciendo, pero si lo hace a manera de usted, esa cosa no sirve, se va a pudrir. Dios no la acepta, se va a engusanar, va a subir un olor terrible delante de la presencia de Dios y no lo va a aceptar. Por mucho que digamos nosotros: yo quiero agradar a Dios, pero si lo hacemos en desobediencia no sirve. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Necesitamos entender nosotros necesitamos vernos a nosotros mismos para ver en qué estamos mal.
si las cosas que estamos haciendo no le agradan a Dios. Y en la manera de que nosotros podemos ver las cosas que no le agradan a Dios es cuando todo nos sale mal, cuando todo va mal, cuando cualquier cosa que usted quiera hacer no funciona. Usted mismo júzguese a sí mismo, véase a sí mismo, vea cómo está viviendo delante de Dios, vea cómo está caminando delante de su presencia, vea si está sintiendo su presencia cuando viene a este lugar. Y si no, pídale perdón, porque está en desobediencia. Suena feo, pero es la verdad. Porque cuando nosotros hacemos las cosas a la manera de nosotros, se pudre. Gloria a Dios. Y muchas veces, a veces nosotros nos confundimos muchas veces de que hay momentos de que nosotros tenemos cosas de bendiciones. Miren, a este pueblo en este momento Dios les manda una bendición grande. Les dice, va a caer maná, agarren lo que tienen que agarrar, llénense. Pero veamos, vamos a ver ahorita, no nos confundamos muchas veces. Dios nos bendice y escuchará a veces nuestras oraciones. A veces nosotros les podemos pedir, no, es que sana a mi hijo, sana a mi esposo, sana a mi mamá, y yo voy a hacer esto para agradarte. Y ahí es donde nosotros nos confundimos muchas veces. Cuando Dios nos bendice, pensamos que estamos bien delante de la presencia de Dios, pero hay que tener mucho cuidado, porque cuando Dios manda una bendición así, también está probando nuestra obediencia. Vamos a leer en Éxodo 16:4. Dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Entonces muchas veces pueden llegar bendiciones sobre nuestras vidas, pero no se confunda, puede que Dios los esté probando. Muchas veces seremos probados como el barro, tendremos que ser pasados por fuego. Muchas veces vendrán bendiciones que nos harán pensar de que estamos bien delante de Dios, pero Dios los está probando. Dios está probando su fidelidad. Dios está probando qué tan obedientes delante de su presencia. Muchas veces nosotros, como se los dije hace ratito, de que le decimos a Dios y lo tentamos diciéndole, Señor, dame esto y yo te voy a dar esto. Y Dios es un Dios tan misericordioso que dice, bueno, vamos a ver cómo reacciona esto. Y Dios los bendice. Tenga mucho cuidado con esas bendiciones, porque en vez de llegar más bendiciones a nuestras vidas, puede haber un estape en nuestras vidas donde esas bendiciones se vuelvan en maldiciones. A veces pensamos que las cosas materiales son de gran bendición y Dios nos bendice con un carro, Dios nos bendice con una casa, pero nosotros somos desobedientes de Él. Esas no son bendiciones, son pruebas para ver qué tanto está dispuesto usted para agradar a Jesús. Gloria a Dios. Cuando nosotros escuchamos a su voz, Él nos ve como un especial tesoro. Dios, como le digo, Dios tiene bastantes cosas y les repetí una y otra vez. Si obedecen a mi palabra, si escuchan a mis estatutos, yo los voy a tratar así, yo les voy a dar esto. Vamos a leer lo que dice en Éxodo 19 del 5 al 6. Gloria a Dios. Dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahí Dios le está diciendo a Moisés, diles que si obedecen, que si escuchan a mi palabra, yo los voy a tener como gran tesoro delante de mí. Los voy a tratar como grandes sacerdotes, como nación santa. Eso era lo que quería Dios. Simplemente que escucharan su palabra, que escucharan sus mandamientos, y Él los iba a tratar como gente santa. ¿Cómo trataría usted a una gente santa? Me imagino que si entrara alguien que dijera yo soy santo,
me imagino que usted agarraría la mejor silla, le agarraría la mejor parte para dársela a esa persona. Asimismo Dios quería hacer con la gente, con el pueblo de Israel. Quería tratarlos de esa manera. Dios sabía ya de que habían salido de la esclavitud de 400 años de sufrimiento. Dios sabía lo que había pasado al pueblo de Israel. Dios sabía todo el sufrimiento, todos los llantos, todas las lágrimas que habían derramado, pero les decía, si obedecen, yo ya no los voy a tratar como los trataban los egipcios, yo no los voy a tratar como los tratan allá afuera en el mundo, yo no los voy a rechazar por ser unos indigentes, yo no los voy a rechazar porque tienen vicios. Al contrario, si ustedes vienen a mí, si ustedes escuchan mi palabra, yo los voy a tratar como gente santa, como nación santa, yo los voy a tratar como el tesoro escogido, como el tesoro más precioso delante de mí. Eso era lo que Dios les decía. Dios les ponía todo sobre la mesa, les decía, si hacen esto, si escuchan, si hacen mi voluntad, ustedes vivirán mejor que nadie. Ustedes serían bendecidos grandemente. Y eso es lo que Dios trata con el ser humano en estos momentos. Dios siempre está con sus brazos abiertos esperando a que nosotros lleguemos. En Joel dice de que si nosotros venimos, quién sabe si Él se volverá de su mal camino, refiriéndose a de que en vez de las maldiciones que nosotros traemos fuera de Él, Él puede convertirlas en bendiciones. Y no solo bendecirnos a nosotros, sino bendecir a nuestra familia. Y no solo bendecir a nuestra familia, sino restaurar nuestro hogar y sanar nuestra tierra. Fuera de Dios nosotros tenemos un montón de maldiciones que vienen atrás de nosotros, pero solo viniendo a los pies de Jesús y siendo obedientes a su palabra podemos cambiar todo eso en bendiciones. Él cambia nuestro sufrimiento en gozo, nuestro llanto en alegría. Eso es lo único que quiere Dios para nosotros, para el ser humano, si nosotros le aceptamos a Él, si nosotros hacemos su voluntad. Solo basta de obedecer y Dios hará lo que Él tiene que hacer con nuestras vidas. Yo creo que Dios todavía sigue cambiando gente, todavía sigue restaurando almas. Yo creo que el mismo Dios que estuvo en el tiempo antiguo restaurando vidas, restaurando almas, todavía está aquí. Todavía le da la oportunidad al ser humano para que nos acerquemos a Él, para que vengamos delante de Él y nos humillemos y aceptemos de que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, sino que pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Es momento de recapacitar, es momento de pensar y decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Es momento de que nos pongamos a pensar y decir, quiero las maldiciones que vienen tras de mí, quiero que Dios me bendiga, que Dios bendiga mi hogar. Porque lo maravilloso es de Dios es de que si usted y yo nos arrepentimos y venimos delante de Él, Dios bendice nuestro hogar. Si usted quiere ver un hogar restaurado, acérquese a Dios, porque Dios hará grandes cosas. Dios tiene muchas promesas para su pueblo, lo único que Él quiere es la obediencia, solo la obediencia. Y a través de la obediencia nosotros vamos a ir cambiando. Va a haber un nuevo semblante en nosotros. Pero es necesario que vengamos a Jesús. El pueblo de Israel sabía, y ya les habían dicho varias veces, y sabía de dónde habían salido. Pero más sin embargo hacían caso omiso a la palabra de Dios. Y por eso es que Dios los castigó. Vamos a leer en Éxodo 20, del 23 al 24. En Éxodo 23, del 23 al 24 dice: no hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mí, no, de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Dios les está diciendo, no se aparten de mi presencia y yo los bendeciré. No hagan dioses ajenos, no adoren a otros dioses, no hagan dioses de oro, no hagan dioses de plata, y yo los bendeciré. En Jehová nosotros tenemos la bendición. Usted póngale cada uno su Dios, póngale
¿qué es lo que más le importa en esta vida? Pues déjeme decirle de que si usted viene a la presencia de Dios, Dios hará mucho más grandes cosas en su vida. Dios lo bendecirá grandemente. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer para ser bendecidos? Hay que crear un altar para Dios. Cree un altar para Dios en su hogar, en su intimidad, y verá las bendiciones que vienen a su vida. No les estoy hablando de prosperidad, pero tal vez su vida personal va a mejorar. Va a haber un nuevo semblante, va a ver que cualquier cosa que viene contra usted no le va a afectar, sino que usted lo va a ver de diferente manera. Gloria a Dios. Amén. Pero solo acercándose a Jesús, solo creando un altar para Dios en su hogar. Gloria a Dios. Dios siempre habla antes del juicio para el desobediente, y para el obediente siempre les anda recalcando su recompensa. Gloria a Dios. Aquí le está diciendo al pueblo: no me hagan dioses ni de oro ni de plata. En vez de eso, un altar donde ellos puedan sacrificar cosas para Jehová, para agradar. Ahora vamos a ver qué es lo que dice en Éxodo 23, del 24 al 25. Y la palabra de Dios dice así: no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Nuevamente le está recordando, le está diciendo: si no adoren a dioses ajenos, no hagan eso, y no faltará el pan en su casa. Muchas veces nosotros nos preocupamos y decimos: es que si yo no voy a trabajar, no voy a ganar. No es por nuestras propias fuerzas que nosotros estamos caminando, no es por nuestro propio querer que nosotros seguimos vivos, sino es por la misericordia de Dios. Dice que por sus misericordias, porque sus misericordias son nuevas cada mañana, es que aún nosotros podemos seguir caminando. Porque Dios aún está con sus brazos abiertos esperando a que su pueblo se arrepienta delante de Él. Es que nosotros todavía seguimos respirando. La Biblia dice que ¿qué es el hombre si se le quita el aliento? No es nada. Dice la Biblia que los que están fuera de Dios son como el tamo que arrebata el viento. ¿Qué es el tamo? Nada. Simplemente basura que va flotando con el aire. Así es el ser humano alejado de Dios. Pero delante de Él, como leímos hace rato, somos tesoro escogido delante de Él. Somos un pueblo santo, somos una generación de sacerdotes que alaban a Dios. Entonces, vamos a leer en Éxodo 23, del 26. Vamos a seguir leyendo aquí abajo, donde dice: no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti, y contestaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al Jebeo, al Cananeo y al Geteo delante de ti. Entonces Dios no solo les está prometiendo bendiciones, no solo les está prometiendo de que no va a caer enfermedad sobre ellos, sino también les promete protección. ¿Cuántos de ustedes no se sienten libres, no se sienten conformes sabiendo de que pueden vivir dentro de sus casas donde ningún animal puede entrar a acecharlos? Donde cuando la noche cae no entran ni los mosquitos a molestarlos. Eso era lo que Dios les estaba prometiendo al pueblo de Israel. Una cobertura sobrenatural, donde el ser humano no lo podía atacar, donde los enemigos del pueblo de Israel iban a ser los enemigos de Jehová, y quien sea que se metiera con ese pueblo, Dios los iba a defender. Amén, gloria a Dios. Y entonces ahorita vamos a ver qué es lo que hizo el pueblo en lugar de obedecer a Dios. Y vamos a leer lo que dice Éxodo 32, 1. En Éxodo 32, 1 dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron:
levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Aquí ya está el pueblo, como el pueblo de Israel no estaba en comunión con Dios, no tenía ninguna comunión con Dios, y cada vez que Dios se trataba de acercar a su pueblo, decía, no, ¿sabes qué, Moisés? Ve tú, porque nosotros tememos que vamos a morir. Eso es lo que pasa cuando nosotros estamos lejos de la presencia de Dios. Pensamos que al estar delante de Él vamos a morir, porque Dios es santo. Gloria a Dios. Y no hay nada inmundo que pueda entrar delante de su presencia. Gloria a Dios. Amén. Estamos viendo de que Dios les da les dice, no vayan y adoren a dioses de oro ni a dioses de plata. Y aquí está el pueblo inclinándose, pidiéndole a Aarón que les haga un Dios. Aquí vemos como el pueblo de Israel ya se estaba inclinando, ya estaba yéndose a diferente camino. No había pasado mucho tiempo cuando el pueblo se desespera y crea un supuesto Dios, un becerro de oro. Pero como siempre, el pecado, la desobediencia siempre llega a Jehová. Vamos a ver lo que dice en el capítulo 9 y 10. Dice, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto este pueblo, que por cierto es un pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación. Aquí Dios ya estaba enojado. ¿Por qué? Porque la maldad de ese pueblo era grande, era difícil de controlar, era difícil de hacerlos entender de que si obedecían la palabra de Dios, Dios los iba a bendecir. Gloria a Dios. Y a veces, muchas veces, nosotros estamos igual de cegados, porque la Biblia da muchas promesas de que si nosotros le servimos con todo nuestro corazón, Dios nos va a proteger, y más sin embargo nosotros andamos buscando las cosas allá afuera. Andamos valiéndonos por nuestras propias fuerzas en lugar de decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Dame de tus fuerzas, que con tus fuerzas todo es posible. Falta un arrepentimiento genuino dentro de nosotros que diga, Señor, yo dependo de ti y no más de mí. Gloria a Dios. Amén. Entonces, en Éxodo del 23, del 9 al 10, Dios le dice a Moisés, apártate que voy a eliminar a este pueblo. Porque el olor del pecado siempre le llega a Dios. Sube como un olor feo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, dice, era tanto el enojo de Dios que quería destruir al pueblo. Y entonces Moisés intercede por ellos, como siempre. El hombre siempre tratando de justificar. El hombre que busca a Dios siempre trata de justificar, de orar por los demás. Aquí está Moisés pidiéndole a Dios. Y lo vamos a leer del 11 al 13. Y dice, entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y haré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Aquí está Moisés diciéndote, acuérdate de esos hombres que te hicieron caso, acuérdate de esos hombres que honraron tu palabra, acuérdate de esos. Imagínense de que allá en el mundo secular les dijera, están en un conflicto en el trabajo, acuérdate de ese hombre que hace caso. Acuérdate de los diferentes momentos donde el único cristiano que estuvo ahí pendiente para hacer bien las cosas.
que digan eso de nosotros y no de aquel que dice ser llamado cristiano, que desobedece a la palabra, que desobedece al patrón secular. Gloria a Dios. Por eso es necesario la obediencia. Gloria a Dios. Dice, este pueblo no había entendido que si oían la palabra dicha por Dios, les iba a ir bien base a las promesas del mismo Dios. Y le dieron la espalda y prefirieron otros dioses creados por seres humanos. Y lamentablemente dejaron la palabra de Dios a un lado, a veces por seguir nuestros propios ideales. Nosotros nos apartamos de la palabra de Dios. Nosotros nos alejamos de Él por pensar de que tenemos muchas más opciones fuera de la palabra de Dios. A veces nos cansamos, a veces nos debilitamos durante el camino, pero es parte del proceso, de que hay momentos de que nosotros nos vamos a sentir débil, pero ahí es donde la mano de Dios siempre trabaja en nuestras vidas y es lo que nos ayuda a seguir adelante. La misericordia de Dios está diariamente con nosotros. Amén. Pero más sin embargo, cuando somos desobedientes delante de Él, hay muchas cosas terribles que pasan. No solo viene el castigo sobre nosotros, sino a veces cuando la desobediencia de nosotros sube a los ojos de Dios y Dios empieza a oler ese olor horrible de nosotros, no solo manda un castigo. Vamos a leer lo que dice en Éxodo 32. Dice, viendo el pueblo que, en 32, en 32, 33, y dice, Jehová respondió a Moisés. Ok, el 32, 33, 32, 32 y 33 que dice, vamos a leer solo el 33, dice, y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este rayaré yo de mi libro. Cuando nosotros le fallamos a Dios, nuestro nombre es borrado del libro de la vida. Y es una de las cosas que más nosotros debemos de cuidar, de que nuestro nombre siempre esté inscrito en el libro de la vida, porque si no, de balde es todo el esfuerzo que hemos hecho, de balde es todo lo que nosotros hemos logrado durante el transcurso. Si nosotros les somos desobedientes, no entraremos al reino de los cielos, no alcanzaremos la promesa de Dios. Por eso es necesario perseverar en el camino de Dios. Es necesario de que nosotros seamos sumisos a la palabra de Dios. No es fácil. Y como decía nuestro hermano Henry hace rato, a veces a nosotros el ego, a veces el yo propio nos impide escuchar las ordenanzas, nos impide obedecer o a captar ciertas órdenes. Pero si queremos entrar al reino de los cielos, tenemos que hacerlo. Lamentablemente les tengo la mala noticia de que si somos desobedientes delante de Dios, no entraremos al reino de los cielos. No llegaremos a estar un día delante de su presencia para gozarnos en las bodas del Cordero. Después de que nuestro nombre es borrado del libro de la vida, muchas veces las bendiciones que ya venían a nuestra vida se alargan. Como el pueblo de Israel, Dios los había sacado con un propósito de que sean un ejemplo para las naciones. Dios lo había escogido para mostrar la gloria de Dios a través de ese pueblo, como muchas veces lo hace con personas individuales. Dios escoge a personas individuales para mostrar su gloria, para mostrar al ser humano que aún todavía sigue esperando al ser humano que está perdido, que aún sigue esperando a que la gente llegue a su presencia. Entonces Dios había escogido a este pueblo y les iba a entregar la tierra que les había prometido. Les decía, van a entrar a esa tierra, pero poco a poco voy a ir eliminando a toda la gente que va en contra de ustedes. No puedo eliminarla de un solo porque entonces la tierra quedará vacía, pero tratando de explicarles, de suavizarles, de hablarles con amor, diciendo, ahí está la tierra y se las voy a dar. Pero por la desobediencia estuvieron caminando 40 años en el desierto. Y eso es lo que provoca la desobediencia, de que esas bendiciones que están a punto de llegar a nuestras vidas, por un solo acto de nosotros, por un solo momento de soberbia, por un momento de altivez, perdemos esa bendición.
Y puede que en el futuro le llegue o le llegue a sus descendencias. Pero perdemos la bendición para nuestras vidas. Después de que nuestro nombre es borrado y de perder las bendiciones, la presencia de Dios se aleja de nuestras vidas. Vamos a leer lo que dice Éxodo 32 del 2 al 3. 33 del 2 al 3. Dice, vamos a leerlo desde el 1. Dice, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. ¿Por qué? Porque ya ese pueblo ya había perdido la bendición que era para ellos. Y como Dios es un Dios justo y un Dios que siempre cumple sus promesas, se la dio a su descendencia, pero todos ellos tuvieron que morir por la desobediencia. Y dice más abajo, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al geteo, al fereceo, al jebeo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Prácticamente Dios les estaba diciendo, porque desobedecieron, mi presencia ya no va a ir con ustedes. Por su desobediencia, por amor a ustedes, por amor de no destruirlos, me es necesario mandar a un ángel y no ir mi presencia como lo había hecho desde que salieron de Egipto. Desde la salida de Egipto hasta que Moisés estaba ya recibiendo la tabla de la ley, Dios había estado con ellos, su presencia iba con ellos, pero por la desobediencia perdieron el más grande tesoro, que era la presencia de Dios. Es terrible perder la presencia de Dios, es terrible perder el sentido de estar aquí en este lugar. ¿Por qué? Porque si usted ya no siente la presencia de Dios, ¿qué hace aquí? ¿Qué hacemos aquí? Si el propósito es de que todos los días que nosotros vengamos a este lugar, salgamos con fuerzas nuevas, salgamos renovados, salgamos diciendo, dando gracias a Dios por su misericordia. ¿En qué estamos si no tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas? No estamos en nada, solo estamos aparentando, estamos viviendo una vida de falsedad. Por eso es necesario ser obediente a la palabra de Dios, venir delante de su presencia. No se trata de que si quiero o no quiero, se trata de esforzarse. Por eso le dice Dios a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque en el camino, en el transcurso, siempre va a haber momentos de debilidad. En el momento de la debilidad, esfuérzate un poquito más, que yo estaré contigo, que yo te daré las fuerzas que tú necesitas. En el momento de tristeza, en el momento de miedo, esfuérzate un poquito más, que yo soy el que te voy a dar las fuerzas. El camino es largo y sí, tenemos bajas, pero con Dios todo lo podemos hacer. Con las fuerzas de Dios podemos seguir adelante, pero no perdamos la presencia de Dios. No perdamos esa esencia que nos ayuda a seguir adelante. Esa esencia que nos permite regocijarnos en su presencia. Cada uno de nosotros daremos cuenta algún día y entregará y le dirá, Señor, por esto te fui desobediente. Todo depende de cada uno de ustedes. Lamentablemente este pueblo aprendió a la mala y no fueron los únicos momentos donde se levantaron y se rebelaron contra Moisés y contra Dios. Hubieron muchas veces más, porque no aprendían que la esencia de toda bendición es la obediencia. ¿Cuántas veces Dios no le dijo al pueblo de Israel? ¿Cuántas veces no quiso juntarlo como la gallina junto a sus polluelos? No los quiso proteger, no quiso poner un vallado alrededor de ellos, no quiso bendecirlos. Pero más sin embargo el pueblo nunca escuchó todas las bendiciones que Dios traía a través de su palabra y decidieron tomar otro camino. Ahora tome conciencia cada uno y pregúntese, ¿cómo quiero que mi vida sea de aquí en adelante? ¿Cómo quiero que Dios esté en mi vida? Si esté lejos o esté conmigo. Cada uno responda esa pregunta.
y aprendamos a obedecer más su palabra. Amén. Pongámonos de pie y vamos a darle gracias a Dios gracias, Dios bendito, porque tú eres maravilloso, porque eres poderoso y eres majestuoso, Dios de la gloria. Tuya sea la gloria, tuya sea la honra, Dios bendito. Permítenos, Dios de la gloria, Padre Santo, tener un corazón humillado delante de ti. Permítenos, Dios de la gloria, acercarnos a ti con sinceridad, con un corazón transparente, Dios de la gloria, y aprender a obedecer tu palabra, Dios bendito. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia, Dios de la gloria, Padre Santo, y ayúdanos. Danos las fuerzas que necesitamos, Dios de la gloria, para seguir adelante. Solo tú, Señor, Dios de la gloria, eres el que fortalece al ser humano. Solo tú, Dios de amado celestial, eres el que ayudas, el que acudes a la necesidad. Tu palabra dice que aunque mi padre y mi madre me dejaren, aunque nadie esté para apoyarme, tú con todo eso me recogerás y me ayudarás y nos fortalecerás, Dios de la gloria. Padre Santo, ayúdanos a pelear, Señor, esa bendición a través de la obediencia, Dios bendito, y ser obrando en medio de tu pueblo, obra en medio de cada uno de los que estamos en este lugar, Dios amado, celestial. Gracias. Escuchando tu palabra. Ayúdanos, Dios mío, a obedecer tu palabra, Padre, y poder entrar un día en el reino de los cielos, ya que ningún desobediente, Dios mío, podrá entrar, Padre celestial. Pues tu palabra dice, Dios mío, si alguno dice yo le conozco y no guardamos tus mandamientos, Señor, el tal es mentiroso. Oh Dios mío, ten misericordia, Padre, en esta noche. Bendice a los que nos vieron y nos mirarán a la distancia. Si usted esta noche siente que ha desobedecido a Dios, la buena noticia esta noche es que aún estamos vivos y que la oportunidad de salvación es hoy, de pedirle perdón a nuestro Señor Jesucristo. Oh Dios mío, Señor, bendice a cada uno de aquellos que nos miran a la distancia. Eterno Dios, y los que nos oyen. Si usted quiere pedirle perdón a Jesús esta tarde, pídale perdón ahí donde está y dígale que le perdone todos sus pecados. Recíbale como Señor y Salvador ahí donde está usted de su vida, y tómelo como su Señor y Salvador personal. Confíe en Él y viva como Él quiere que viva. Señor, gracias, amado Dios. Gracias. Si hubiese alguien en este lugar, hermanos, que quisiera pedirle perdón al Señor, si hubiese alguien que siente que Dios le habló y quisiera pasar al altar, venga a reconciliarse con el Señor. Si fuésemos quizás un poco más sinceros todos, hermanos, todos estaríamos en el altar pidiéndole perdón al Señor, porque en realidad todos hemos sido desobedientes. Pero si alguien considera que puede pedirle o debe pedirle perdón al Señor,